Estamos de vuelta. Vamos entonces a continuar con la segunda participación de la jornada del día de hoy. Esto nos va a acompañar en esta segunda parte de la jornada el profesor Luis Bonilla Molina. El doctor Bonilla Molina es un reconocido doctor en pedagogía e investigador en el área educativa. ¿No? Y en temas que tienen que ver también con el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico sobre la sociedad y de manera muy especial sobre la educación. El doctor Bonilla ha sido profesor aquí en nuestra universidad. También ha sido profesor invitado en universidades de México, Nicaragua, y ahora se encuentra desarrollando su labor docente en el Brasil. Entonces, el tema que vamos a compartir con ustedes, esto tiene que ver pues con esta relación de la inteligencia artificial con un área como tan dinámica y es una de las áreas que se ha estado señalando como un área importante en la sociedad, y solo tengamos en cuenta el debate que tenemos en estos momentos con la reforma de la ley educativa en el país, en donde las autoridades a cargo ahora mismo del MEDUCA han estado señalando lo importante que es incorporar todo lo relacionado con el Internet y la inteligencia artificial en el desarrollo educativo. Bueno, con ustedes el profesor Luis Bonilla Molina para seguir con la jornada. El micrófono es tuyo, Luis. Bueno, buenas, acá ya donde estoy tardes, allá buenas mañanas. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, perfecto. Ante todo, agradecer la invitación. Para mí es un honor poder volver a estar con la Universidad de Panamá, con el esfuerzo de la Facultad de Humanidades, con todo eso. A pesar de que de las cosas que o como académico debo decir, yo soy un pedagogo crítico y participo en esta actividad hoy, sobre todo por el respeto enorme que siento por el trabajo de los profesores Florencio Díaz y Jesús Alemancia, que están al frente de esto, porque yo formo parte de los docentes que en situación compleja no han podido cobrar su salario adecuado en la Universidad de Panamá. Yo trabajé hasta el año 2023 y aún todavía la universidad me debe 7 meses, lo cual es para mí insólito en estas cosas cuando hablamos precisamente de pedagogía, pero a pesar de eso, por el enorme compromiso que siento con la universidad, voy a participar el día de hoy, pero no quería dejar esto como trabajador de la educación sin decir también porque sé que son otros casos que atraviesan también por una situación de no pago y que el cual debe corregirse en un sentido de teoría crítica porque precisamente tenemos que ser integrales a la hora de plantearlo. Entremos al tema que nos convoca, la inteligencia artificial. Y en esto es bueno señalar primero un contexto, porque a veces vamos al campo de la tecnología sin el debido contexto y nos cuesta comprender por qué el impacto que tiene en los sistemas educativos y en la propia actividad universitaria. Entonces voy a dividir mi exposición como en tres momentos: el contexto de las revoluciones industriales primero y su relación con la educación; un segundo momento, el tema, la problematización de la inteligencia artificial, la epistemología de la inteligencia artificial; y un tercer momento, su desarrollo y uso posibles y limitaciones en el área pedagógica y educativa. Entonces, comencemos. El sistema educativo que conocemos nosotros, el sistema escolar, es en buena medida un sello de la ilustración y del capitalismo industrial. A nosotros nos cuesta mucho pensar un sistema escolar distinto al que en el cual hemos participado, estudiado, nos formamos y trabajamos. Y a veces no nos preguntamos de dónde surgió esta idea. Es natural que el sistema escolar sea así. Es decir, ¿por qué se estructuró como está? Y bueno,
el sistema nuestro, el sistema escolar que tenemos adoptado, fue un diseño de Comenio por 1600 y que está en Didáctica Magna muy bien explicado. Comenio, a partir de lo que habían sido las experiencias de otros sistemas escolares en el mundo, trató de hacer una síntesis propositiva de cómo organizar la enseñanza y el aprendizaje desde el punto de vista institucional. Y ahí es de los primeros que habla de una etapa maternal de 0 a 6 años, aunque esta etapa él se la atribuye. Estamos hablando de siglos atrás a una labor fundamentalmente de las madres, la etapa maternal, luego una enseñanza fundamental, que es lo que nosotros definimos como primaria, luego una etapa que él denominaba gimnasio y que nosotros podemos decir educación media o secundaria, y finalmente un nivel universitario que él le llamaba academia. Esta estructura de sistema escolar diseñado por Comenio es adoptado plenamente por el capitalismo industrial una vez que surge la primera y segunda revolución industrial basada fundamentalmente en la innovación científica y tecnológica. Y en consecuencia el capitalismo necesita potenciar la innovación y requiere ahora de una educación mucho más masificada, mucho más ampliada, pero también mucho más controlada, que se oriente precisamente a que la formación sea para actualización de consumo, pero también para generar innovación. Y así se promueve en consecuencia la instauración dentro de la lógica liberal del capitalismo triunfante, el desarrollo de sistemas escolares en todo el mundo y en todos los países de desarrollo capitalista, a tal punto que hoy con algunas variantes, que por ejemplo en la secundaria puede tener 5 años en un país, en otros 6 años. Acá en Brasil, donde yo estoy actualmente, la primaria tiene 5 años, en Venezuela tiene 6 años. Son pequeñas variantes, pero la estructura como tal se concibe a partir de Comenio, pero además Comenio aporta dos cosas más. El tema de la progresividad del aprendizaje, de lo simple a lo complejo, y por eso es que nosotros cuando damos clase de ciencias naturales en primer grado, tiene un nivel de complejidad distinto al de segundo grado, se va ampliando el de tercero mucho más, y así sucesivamente. Es un concepto de lo simple a lo complejo escalar que va desarrollado todo el sistema escolar partiendo como si todos aprendiéramos de la misma manera, si todos tuviéramos una forma de aprendizaje lineal, secuencial de ese tipo, y así se estructura luego todo el tema pedagógico. Y la pedagogía, ustedes la mayoría dan clase, pero yo suelo preguntar, y esta pregunta no la responden en muchos lugares, ¿cuáles son los componentes de la pedagogía? Parece obvio, pero no es tan claro. Y los 5 grandes componentes de la pedagogía son la didáctica, el currículo, la evaluación, la planeación y la gestión del aula. Entonces, este mismo sistema por etapas y de carácter secuencial, escalar, se va implementando o desarrollando en cada uno de los componentes de la pedagogía. Y por eso es que hay objetivos de aprendizaje luego que van también de manera secuencial, se correlacionan y hay criterios de evaluación que tienen que ver precisamente con lograr esa secuencialidad. Y la planificación se basa sobre eso y la gestión del docente en el aula tiene que desarrollarla a plenitud. Todo ese sistema se naturaliza y parece que es la única forma de aprender, la única forma de enseñar, pero también tiene que ver con un desarrollo muy importante que se da a partir de la primera revolución industrial con el estudio de la mente y el cerebro, el desarrollo de la psicología y el intento de entender el aprendizaje y el cerebro como una máquina, como lo veremos más adelante en el plano epistemológico. Todo esto funciona más o menos bien porque hay un elemento adicional, que es que los ciclos de innovación que ocurren en las dos primeras revoluciones industriales son de entre 40 y 60 años. ¿Qué implica eso? Que para que se diera el giro completo de una innovación podían pasar 50 años. Y en consecuencia, todo el sistema se adaptó para reformas que fueran lentas, progresivas, porque igual cuando
surgía un conocimiento nuevo, había tiempo más que suficiente para hacer una reforma, 5 años, 7 años, 10 años, porque todavía iba a estar vigente ese conocimiento 40 años. Entonces era una gran actualización, tardamos 10 años actualizando el currículo, tardamos 5 años actualizando los modelos didácticos, pero esto va a tener vigencia 50 años más o 40 años más. Eso funcionó más o menos bien en las dos primeras revoluciones industriales, pero en nuestro cerebro quedó eso con mucho impacto. Y por eso es que nosotros todavía cuando queremos cambiar el sistema educativo, hablamos de ese esquema. Vamos a cambiar el currículo, luego adaptamos los modelos pedagógicos, luego los modelos de evaluación, y todos sabemos que una reforma de ese tipo, si la queremos hacer, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades o en la Escuela de Sociología, fácilmente va a durar entre 5 y 10 años. O sea, todo estaba diseñado para darse en unos ritmos que eran los de las dos primeras revoluciones industriales. El problema surge con la tercera revolución industrial, que hay autores como Mandel que la ubican entre el 54 y el 56. Yo prefiero ubicarla en 1961, no porque contradiga a Mandel, porque yo creo que es un gran periodo entre el 52 y el 61, pero específicamente tiene impacto la tercera revolución industrial a partir del desembarco de la tecnología, la robótica y la informática en el modo de producción capitalista. Es cuando el robot Unimate entra a la industria automotriz y tiene un impacto enorme en el tema de la automatización de la producción y es la expresión concreta ya de la tercera revolución industrial, más allá de las primeras computadoras, la primera digitalización que se hacía en Estados Unidos en las oficinas públicas, ya ahora es todo el sistema, el modo de producción que incorpora la innovación y la tecnología. El problema cuando llega la informática y la tecnología es que los ciclos de innovación se comienzan a cortar y pasan de 50 o 60 años, 40 años, depende del campo disciplinar, a ciclos mucho más cortos de 20 años, de 15 años, de 10 años y cada vez se van acortando mucho más. Hoy incluso hay autores como Ray Kurzweil, el, el- el- el gurú de la Universidad del Transhumanismo, de Singularity University, que está en el Valle de Silicon Valley, quien habla de que muy pronto los ciclos de innovación van a ser de apenas menos de un año. Pueden haber dos ciclos de innovación en el mismo año. Pero tenemos el mismo sistema escolar desde Comenio que tiene toda una cultura, unos protocolos de cambio que eran los propios de las dos primeras revoluciones industriales. La universidad incorpora la tercera revolución industrial, comienza a incorporarla progresivamente a finales de los 70, de los 80. El Internet llega después del 96 a las universidades, es decir, todo un proceso muy lento que no se corresponde a los ciclos y la rapidez de la innovación. Y ahí comienzan los grandes problemas. El desfase entre la innovación y los cambios que hay que hacer en los sistemas escolares. Y por eso es que hoy se atreven ciertos sectores a plantear que incluso el tema universitario está caduco porque no tiene la capacidad de acompañar los ciclos de innovación como deberían ser. Y en este contexto se anuncia en Hannover, Alemania, en el 2011, el desembarco de la Cuarta Revolución Industrial proyectada entre 2025 y 2030. Y esto es muy importante acotarlo. Una cosa es el anuncio y otra su expresión. Así como la máquina de vapor fue el signo de la primera revolución industrial, la electricidad el signo de la segunda revolución industrial, la informática y la robótica, el de la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial tiene como gran emblema las fábricas 4.0, que son fábricas donde el uso de mano de obra humana se reduce al mínimo o a cero, con tendencia a cero, donde todo está digitalizado, informatizado y aún esas fábricas no se han puesto en marcha. Es decir, la cuarta revolución industrial es un proceso que se está dando, que se está construyendo, pero todavía no está acabado. Y por eso es que algunos, me parece equivocado cuando algunos hablan, ya viene una quinta revolución industrial. Es que confunden la innovación, los saltos de innovación con lo que significan las revoluciones industriales desde el punto de vista del modo de producción capitalista. Es decir,
Las fábricas 4.0 están en construcción y tienen que ver con un debate mucho más profundo que no da tiempo para desarrollarlo. Los modelos de gestión del capital que fueron de la primera revolución industrial de manera más o menos empirista, a partir de 1910 hasta 1930, el Taylorismo como marca de la forma de organizar la gestión de la producción, entre 1930 y, 1900 y mediados de los 70, el Fordismo como otro modelo, y luego los modelos post-Fordistas, donde están los modelos de gestión de la calidad total, benchmarking, justo a tiempo, es decir, un conjunto de modelos de gestión que tienen que ver con intentar resolver esta asincronía entre enseñanza, modelos de gestión y ciclos de innovación. Pero la universidad no termina, ni los sistemas escolares, de cambiar el ritmo, y por eso todavía hablamos, hay que hacer un cambio en la educación, hay que reformar el currículo. Cosa increíble que muestra que todavía no comprendemos la dimensión de lo que está ocurriendo cuando se requieren modelos mucho más flexibles de estructurar los procesos educativos. Y por supuesto hay un gran desafío desde el capital para la cuarta revolución industrial. Nosotros dijimos, digo nosotros, aunque yo soy modelo 62 y no era parte de ese debate previamente, pero decíamos que el capitalismo era disciplinar y que lo alternativo era lo transdisciplinario. Y eso era cierto en las dos primeras revoluciones industriales, aunque muchos siguieron diciéndolo décadas después. El problema es que la tercera revolución industrial requiere otro modelo de enseñanza, el modelo transdisciplinario, y entonces se produce una paradoja. Tanto el campo del capital como el campo alternativo plantean que debe ser transdisciplinario el enfoque de enseñanza, pero esa grieta que se abre no es aprovechada, porque no surgió la universidad transdisciplinaria de ningún lado. Todas las universidades cambiaron su visión y su misión y dijeron que ahora era transdisciplinario, que iban a enseñar transdisciplinariamente, pero todos los días se crean facultades nuevas y escuelas nuevas, que es el modelo disciplinar, el modelo organizacional, fundamentado en facultades, escuelas y departamentos, es el modelo de las disciplinas, y no nació el modelo transdisciplinario en ningún lado. Entonces, hay otro problema añadido para el capital, que es que los modelos de gestión del conocimiento se corresponden a las dos primeras revoluciones industriales y no al nuevo modelo. Y ahora los teóricos de la cuarta revolución industrial hablan de trascender la transdisciplinariedad en lo que algunos le hemos denominado la convergencia heurística, es decir, un modelo de epistemológico del aprendizaje y de la enseñanza que va mucho más allá de la transdisciplinariedad, que es la convergencia de muchas disciplinas con enfoque de carácter práctico, y un debate que todavía la universidad no se atreve a dar. En consecuencia, en ese contexto, se genera una especie de temor en la universidad y en la escuela sobre la innovación. Por eso es que cuando llega, y ya estamos entrando a la segunda parte, cuando llega todo el tema de la inteligencia artificial, primero los celulares. Cuando llegan los celulares, se genera una reacción hipernegativa sobre los celulares. Hay que sacar los celulares de las aulas, los celulares distraen, los celulares idiotizan a los muchachos, y comienza toda una campaña, incluso fomentada por nosotros los docentes, que está en realidad ubicada porque no sabemos cómo laborar, cómo hacer trabajo pedagógico en el aula cuando tenemos 40 muchachos, pero hay también 40 celulares. Entonces no sabemos cómo trabajar, cómo usar esa energía de innovación que está ahí para desarrollar procesos de aprendizaje, porque todavía nuestros modelos de enseñanza son de carácter analógico. Y entonces volvemos a lo mismo, a la prohibición. Nos comportamos como la Iglesia Católica cuando surgió la imprenta. Había que prohibir la publicación de la Biblia, porque entonces la difusión masiva de la Biblia iba a hacer que no se comprendieran las Sagradas Escrituras. Bueno, pareciera que nosotros tenemos algo de eso, se genera un espíritu conservador, y en diciembre de 2019 había 12 países en América Latina que estaban prohibiendo los celulares en las aulas. Diciembre del 2019. Pero solo 3 meses después, marzo del 2020, en medio de la pandemia, todos los docentes corrimos a decirle a los muchachos: busquen el celular, busquen una computadora, busquen algo, que ahora pasamos a lo virtual. ¿Entienden? Cuando lo estábamos prohibiendo 3 meses antes, pero teníamos que mantener el trabajo, el vínculo pedagógico, y hay que decirlo con total transparencia. El 80%, si no es más, de los docentes nunca habíamos hecho trabajo virtual, nunca había hecho trabajo virtual, y se aprendió junto con los muchachos en la pandemia. Y ahí tuvimos otro problema, porque confundimos esto, el Zoom, la plataforma del Zoom, con
con la participación presencial. Y por eso es que hoy incluso estamos dando una actividad de 2 horas. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, como educadores, como pedagogos, cuál es la teoría pedagógica que sustenta que se puede aprender conectado durante 2 horas. ¿Cuál teoría pedagógica? Porque cuando yo aprendí, cuando estudié pedagogía, había una justificación de los 45 minutos de la hora de clase. Y era que habían estudios psicológicos y pedagógicos que decían que había unos 5 a 10 minutos que había que desarrollar la atención del muchacho, que se relajara, dejara lo que traía de afuera y se enfocara y que había que hacer dinámicas para llevarlo a concentrarse en el tema de estudio. Luego eran 20, 25 minutos de clase que llegaba a un pico de atención y que empezaba a caer. Y cuando empezaba a caer, había que hacer el cierre del aprendizaje, consolidarlo, porque si no se perdía el esfuerzo. Y ese era el sentido de los 45 minutos de la hora de clase. Ahora, ¿cuál es la justificación pedagógica para mantenernos 2 horas, 4 horas o un día como lo hicimos en la pandemia? Salía un docente y entraba otro y los muchachos 8 horas frente a una pantalla. Nos mentimos todo, porque ¿qué hacían los muchachos? Yo soy papá y los muchachos ¿qué hacían? Apagaban la computadora, decían ahorita no puedo, no hay datos suficientes y dormían plácidamente en la cama mientras estábamos los docentes hablando. Mucho de estas cosas ocurrió porque nadie, el ciclo de atención no es lo mismo presencialmente que digitalmente. Y entonces operamos. Y vino la pospandemia y comenzamos luego nuevamente el espíritu conservador. Lo peligroso es los celulares. Y otra vez había que sacar los celulares porque entonces el muchacho está en el aula y agarra el celular y entonces no sabemos, en vez, si estamos dando geografía, no le decimos aprovechando, Luisito, tú que tienes el celular ahí en la mano, busca Atlas, el Google Maps y vamos a ver cómo se ve y todos conéctese en Google Maps para ir a ver lo que estamos viendo en geografía. No sabemos trabajar con el celular, entonces lo vemos como un enemigo y además nuestro aprendizaje está muchas veces muy desactualizado. Yo siempre digo estos dos ejemplos muy claros. Yo fui docente de escuela rural durante 18 años y fui maestro de primer grado durante 8 años. Y en la escuela donde yo trabajé, ustedes saben que el sistema solar tiene supuestamente 9 planetas. Y en un momento determinado, la Asociación Astronómica Mundial sacó a Plutón, lo degradó de planeta y lo convirtió en planetoide. Esa degradación duró más de 30 años. Pero en la escuela, una escuela rural ubicada en un campo, estaban las láminas del sistema solar y seguíamos enseñando. Nadie nos informó a los maestros que la sociedad astronómica había degradado a Plutón y que ahora no era planeta, sino planetoide. Y le enseñamos durante años a los muchachos que eran 9 cuando estaba degradado. Por suerte, los pobres, algunos no se enteraron porque a los 32 años la sociedad astronómica volvió a rehabilitar a Plutón, cambió los criterios y las medidas y lo volvió a convertir en planeta. Pero eso demuestra lo que tarda la escuela para poderse enterar de algo, quizás los 40 o 50 años que le hablaba al comienzo para que incorpore la innovación. Y no la incorporó, nunca llegó la lámina, nunca llegó el texto que decía que eran 8 planetas y que Plutón había llegado a ser planetoide. Nunca llegó. Otro ejemplo, yo por muchos tiempo dije que el 100% del oxígeno del planeta lo daban los árboles. Y ahora siento vergüenza porque después descubrí que un porcentaje muy alto del oxígeno proviene del mar. Provienen las algas y otras formas micro de vida que dotan de oxígeno al planeta. No estoy diciendo que hay que acabar con los árboles ni destruirlos, no estoy diciendo eso, pero decía algo que tiene que ver con que el currículo no se enteraba, el sistema escolar no se entera de la innovación, no lo incorpora al currículo y ahí surge un grave problema, entonces nos convertimos casi en dogmáticos. Lo que dice el currículo es lo cierto. Y por supuesto, si el muchacho tiene el celular y de pronto dice, profe, eso no es así. No son 9 planetas, profe, está equivocado, son 8, profe, actualícese. Entonces nos sentimos incómodos. O dice, profe, no, los árboles nada más no, profe. Los árboles aportan nada más solo el 60%, que es muchísimo. Pero entonces no queremos sentirnos así, porque resulta que no actuamos también como intelectuales orgánicos, sino que nos colocaron nos convirtieron en administradores curriculares que hay que dar lo que corresponde, el objetivo 4.8, 5.3, tenemos como si estuviésemos pegando ladrillos lo que hay que dar cada día. Y entonces
algo que interrumpa, sentimos, uy, no nos pierdo la oportunidad de dar lo que tenía que dar hoy, me desconcentran y entonces van a decir que yo soy un mal docente. Y el muchacho está viendo el celular, me está llevando para la época de los dinosaurios, que yo explique por qué lo volcánico, que explique qué es eso de la cuántica y esa cosa tan complicada que es que lo del gato de Schneider, que está muerto o vivo según cómo se le vea. Y yo de broma, si sé la física newtoniana y ya están en física cuántica, hablan de una computadora cuántica. Y bueno, entonces, como todo eso puede ocurrir, preferimos prohibamos el celular. Prohibamos el celular y así el muchacho, y sobre todo el que es pícaro, que de pronto dice voy a amargarle la vida a la profe o al profe, y empieza a averiguar rapidito en el celular lo nuevo, profe, esto no es así o esto es así, pues mejor saquémoslo. Y en ese contexto llega la inteligencia artificial. En ese contexto, y eso ha generado todo tipo de dudas. En la universidad, lejos de decir, ahora tenemos un ayudante de investigación que puede estar en la inteligencia artificial, ya le voy a explicar por qué, enseguida reaccionamos, van a hacer plagio. Los muchachos van a hacer plagio. ¿Entiendes? Van a hacer todo eso, o sea, van a usarlo cuando lo que está en juego es que con la inteligencia artificial, si trabajamos como veníamos trabajando desde Comenio, por supuesto que los muchachos, además lo voy a decir en voz alta, tienen derecho a hacer plagio. Lo que tenemos que cambiar es la forma como enseñamos. Ya hoy no tiene sentido mandarle a hacer una tarea, traiga un ensayo sobre el sistema solar. ¿Para qué? Si le dice a ChatGPT y te lo hace. Hoy es otro modelo de enseñanza, trabajar más de este tipo de taller en el aula, donde el docente y los estudiantes aprendan y usen los dispositivos y la inteligencia como un auxiliar para complementar información. Pero no sabemos trabajar así. Pero además tenemos otro problema. Para trabajar así necesitamos grupos de estudiantes más reducidos. No, no, es muy difícil trabajar así con aulas de 60, 80 o 100 estudiantes. Entonces, lejos de abordar el problema por la raíz, lo atacamos por las ramas. Y empezamos a decir que el problema es esto, la inteligencia artificial, y no la terminamos de incorporar. Y ahí cuesta también comprender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es otra cosa que el desarrollo, el avance de la comprensión mecánica de la mente y el proceso de aprendizaje trasladado al plano de las máquinas, al plano de la informática. Son más de 300 años estudiando supuestamente las conexiones neuronales, el tema de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el conocimiento y tratando de establecer algunos parámetros, como si los seres humanos fuéramos todos máquinas, que se introduce una orden y tenemos una respuesta similar. Ese proceso de simplificación de la condición humana dio base en buena medida a lo que hoy es la epistemología de la inteligencia artificial, que está basada fundamentalmente en representaciones simbólicas, reglas lógicas y módulos formales del mundo. Es decir, establecen qué es determinada cosa. Y entonces nosotros no sabemos muy bien cómo actuar. Y además, como nadie nos dice cómo funciona, entonces nos encontramos con algunos problemas. Y les voy a contar mi experiencia. La primera vez que yo uso inteligencia artificial, me da una respuesta sobre un tema que era estupendo. Y yo dije, bueno, pero quiero ver el nivel de certeza porque yo no soy experto en esa área. Entonces yo dije, de bromas, si soy experto, quizás, y todavía con duda, en cómo piensa Luis Bonilla. Entonces le voy a preguntar a la inteligencia artificial cuál es el enfoque de pensamiento de Luis Bonilla. Y la inteligencia artificial inicialmente me confundió con Luis Bonilla, músico que hay en España. Primer error. Y me dijo, Luis Bonilla es un músico que ha trabajado estas partituras, que ha trabajado este tipo de cosas. Entonces empecé porque la inteligencia artificial es estadística, es reglas, es parámetros que se van ajustando. Entonces yo le dije, te equivocaste. Ese no es el Luis Bonilla que le estoy preguntando. El Luis Bonilla Molina que le estoy preguntando es un pedagogo crítico nacido en Venezuela, tal. Y entonces me dijo automáticamente, gracias por corregirme. Y entonces se situó, Luis Bonilla es esto, ha escrito esto, ha escrito esto, está bien. Entonces yo le dije, ajá, ahora quiero que me diga cuál es el enfoque de innovación de Luis Bonilla. Y empezó a probar. Y se equivoca absolutamente, porque lo que tiene es parámetros de innovación. Y ponía en mi boca o en mi texto cosas que yo no había dicho, las interpretaba según la mayor regularidad de lo que la gente dice en Internet sobre innovación. Entonces yo empecé, ese no es mi enfoque está basado en esto, en esto, en esto. Y gracias por corregirme. Y empezaba a corregir y ahora, después de más de un año de entrenamiento, sabe muy bien cómo piensa Luis Bonilla. Pero le ha costado más de un año
más o menos saber cuál es y todavía se equivoca. Entonces yo lo que quiero decirles es que está sobreestimado el tema de la inteligencia artificial. Tenemos que saber también que es una herramienta en construcción que vive en un momento determinado, que es muy útil, pero que tiene también algunas limitaciones. Trabaja, por ejemplo, en otras áreas. Yo puedo decir, además que hay una falsa tema de ética y moral. Dice, no deben trabajar inteligencia artificial para los trabajos académicos. Y yo digo, ¿y no usan Google? Muchos de nosotros usamos Google. Yo he sido jurado de tesis de maestría y de doctorado que colocan en sus referencias archivos que están disponibles en Google. Y eso lo validábamos. Y ahora Google tiene inteligencia artificial incorporada. Lo que pasa es que ahora el nivel de búsqueda es mucho más profundo que lo que hacía Google. Es decir, es todavía más eficiente y no sabemos cómo manejarnos en ese entorno. Pero todavía tiene un nivel de error y fallas. Entonces, hay temas, por ejemplo, si yo estoy estudiando ahorita capitalismo cognitivo. Entonces, hay mucha interpretación sobre Mauricio Lazarato, por ejemplo, el, el- el intelectual italiano. Y entonces yo le pregunto, ajá, para Mauricio Lazarazo, el tema de trabajo vivo está referido a esto o a esto. Y tiene un nivel de certeza más o menos buena, porque hay mucha gente que está trabajando el término de Lazarato sobre el capital vivo y entonces sirve. Pero cuando yo le digo, después que me aclara que es capital vivo, le digo, cítame, dime las obras donde él trabaja esto para ir a buscarlas. Y cuando me hace la lista de referencias, mire, si en algo todavía se equivoca ChatGPT, es en las listas de referencias. Si usted quiere saber dónde hay el plagio, váyanse a la lista de referencias, porque se equivoca en los años, se equivoca en el título, se equivoca en la editorial y todavía en eso le hace a uno más complejo. Dice, bueno, ya lo dijo. Vamos a ver, entonces empieza uno por aproximación a buscar en Google Books, buscar en Amazon a ver si está el libro. Ah, el libro no es en el año 70, es en el año 79, no se llama capitalismo digital, sino trabajo inmaterial. Y entonces, y ahí tengo que ir a buscar en la página donde está para poder hacer la cita. Es decir, me sirve para algunas cosas, pero para otras no me sirve porque es un manejo basado en la estadística y en la probabilidad, pero con el cual tenemos que manejar y usarlo como auxiliar. Imagine que esto lo hagamos con los muchachos en el aula. Muchachos, todos usen el celular, porque no nos digamos mentira. Nosotros hablamos de que hay estudiantes pobres y estudiantes ricos, pero hoy casi todos los muchachos tienen un celular. Casi todos los muchachos. Es difícil el muchacho que no tenga un celular. Pero podemos, y si alguien no tiene, le decimos agrúpese con el que está al lado y vamos a trabajar, siguiendo este ejemplo, a Mauricio Lazarato. Y entonces, mire, esto es lo que trabaja Mauricio Lazarato. Tema postfordista, el postfordista, los modelos de trabajo, de producción de conocimiento, donde el tema del capital vivo cambia respecto a lo que planteaba Marx. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo enfoca la inteligencia artificial. Por eso lo que dice aquí, lo que no tiene data adecuada. Ah, no, dice los estudiantes no tienen data. Bueno, entonces el otro problema, nuestra universidad no pida innovación si no tiene internet para todos. Porque aquí hay otro problema muy serio. Y voy a hacer una digregación respecto a lo que estaba haciendo. Nosotros, incluso los que planteamos el tema del cambio educativo y que nos ponemos muy radicales y muy antisistema, somos cómplices de la privatización educativa que ha ocurrido desde el 2020. Cuando decimos vamos ahora a hacer un porcentaje de educación virtual, porque ahora está de moda. Ahora no, doy 60% presencial, 40% virtual. Y la pregunta es, ¿quién paga los datos, la conexión y el equipo del 40%? Ah, lo paga el estudiante, el papá, la mamá, el propio docente. Eso ahora el Estado no se hace cargo de las condiciones mínimas de aprendizaje. Se privatizó el 40%. Cuando usted dice yo voy al 60% presencial y el 40% virtual, estás avalando un 40% de privatización educativa porque sale de su bolsillo, del bolsillo de los estudiantes y de la familia, un dinero que va a Google, a Zoom, a las grandes plataformas y que acumula cada vez más riqueza. Por eso es una fuente enorme de acumulación y concentración de riqueza sobre la base de la educación y la privatización de la educación. En vez de nosotros pelear, bueno, la universidad dice que hay que innovarnos, quiere estar en el Scopus, quiere estar en todo eso. Bueno, la universidad tiene que pagar internet para todos. Tiene que pagar un internet lo suficientemente potente, porque si no es una hipocresía, que es lo que hablábamos. Por eso yo comencé diciéndole, haciendo el reclamo sobre mi salario. Porque es que tenemos que, o sea, a plantearlo francamente, para que haya tema de innovación, la universidad tiene que invertir. Y ustedes están viviendo ahora un recorte presupuestario
en el cual entiendo que no dieron la pelea adecuada para evitarlo. O sea, no salieron a las calles a pelear. Y entonces, si no pelean eso, no pelean el presupuesto, van a tener una profunda dificultad para incorporar la innovación y le están trasladando el coste de eso al sector de los estudiantes más pobres, de los padres y madres de familia, y están ayudando a la privatización. Yo lo digo en todos lados. Docente que diga doy un porcentaje virtual, sea el 10, 20, 30, 40%, sin que salga a pelear a las calles, salga a manifestar, salga y saque comunicados diciendo no a la privatización de la educación a través de los datos y el costo virtual, es un docente que puede ser muy marxista-leninista, muy revolucionario, muy sindicalista, pero está contribuyendo a la privatización de la educación. Y hay que decirlo así de tajante. Y digo porque el compañero hizo el comentario de que si los estudiantes no tienen datos. Por supuesto, porque entonces tenemos la enorme contradicción de un sistema que exige que manejemos inteligencia artificial, pero ¿quién paga eso? ¿Quién paga la conexión a Internet? ¿Quién paga el acceso a las plataformas? Ah, muy bien. Por ejemplo, están en Motion. Yo trabajo con Motion para hacer videos educativos de 2, 3 minutos que yo le coloco el contenido, pero eso me cuesta a mí pagar, manejar esa plataforma. ¿Quién paga eso? Entonces tiene que pagarlo el docente. Entonces eso significa una precarización del salario docente, porque no te dan una prima para trabajar con inteligencia artificial, no te dan $100 adicionales para incorporar los costos de la innovación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que tú tienes que invertir $100 o $200 de tu salario que debía ser para comida, debió ser para comida, para comprar un libro, para otras cosas, ¿entiendes? Para disfrutar y te lo están transfiriendo a ti por esa vía. Entonces, ojo, lo primero es entender que la inteligencia artificial son regularidades fundamentalmente. Son secuencias en el cual el conocimiento se programa como si fuera algo explícito, que tiene una base en lógica y en deducción, pero que además la verdad depende de reglas formales. Y ahí vamos a problemas entonces, para ir cerrando la tercera parte. Críticamente sobre la inteligencia artificial tiene varios elementos. Eric Sadin, el filósofo francés, que está ahora muy de moda, sus libros están siendo muy leídos, dice algo que es muy importante. Eric Said señala que la inteligencia artificial es distinta a todas las innovaciones tecnológicas del pasado. Dice, todas fueron diseñadas como una prótesis para manejar mejor las cosas. Yo, por ejemplo, tengo acá una cortadora de pelo. La tengo acá que la dejó mi hijo. Bueno, esta máquina, pues, en vez de cortar con una tijera, procura hacerlo de manera más rápida y eficiente. Es decir, lo que dice Eric Sadin es, toda la tecnología previa a la inteligencia artificial eran prótesis humanas, cosas que podían hacer más rápido y más efectivo el trabajo humano. La diferencia con la inteligencia artificial es que tiene pretensión de régimen de verdad. Se nos quiere imponer como si lo que dice la inteligencia artificial es lo cierto y lo que decimos de nosotros es lo equivocado. Y ese así es el primer gran riesgo que hay que combatir. ¿Cómo se expresa eso? El IESA, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, colocó el año pasado, en abril del año pasado, en su sitio web como una gran noticia que países como España y Francia estaban estudiando hacer